Pues aquí estoy delante de Elysium, este desarrollo que ya empezó su obra, y el chavalote que nos va a volar el dron, va a sacar el dron para que veáis la ubicación que tiene. Esto es la calle 78 y esta es la parte de la Quinta Avenida. La Quinta Avenida, pero en la zona que no es comercial todavía, que no hay negocios, tantos negocios por aquí. Más adelante irá ganando más negocios con locales que se están haciendo como este y bueno, y desarrollos como ese de ahí también. Estamos muy cerca de la entrada de la playa de la 72, porque esta es la calle 78. Pues lo tenemos aquí a 3 cuadras o 4, la entrada de la playa de la 72. Esa playa que es para mascotas, la autorizada para llevar tu mascota también, y que está buenísima esa playa. Vais a ver ahora con el vuelo de dron cómo es la obra, su ubicación, y aquí tenemos un manglar justo delante, por lo tanto las vistas son las que vamos a tener aquí son excelentes. Yo diría que de la segunda planta del primer departamento, quizás no se vea el mar en el primero, pero en el segundo nivel ya sí. Ahora estoy esperando a que venga Gabriel, que está a punto de llegar. Ahora mismo son las 9:30 de la mañana. Como veis, en la Quinta Avenida aquí es muy tranquila, es acceso de bicicletas, personas andando. Es zona peatonal, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, el chaval se nos sentó aquí a volar el dron, que bueno, una sombrita que se apetece a esta hora del día. Sombrita. A esta hora del día yo tampoco estoy hablando demasiado bien, la verdad. Estoy medio dormidito todavía. Pero bueno, son departamentos que te lo van a entregar llave en mano. Eso significa que te lo van a entregar amueblado, equipado y decorado, se puede decir así. Departamentos tipo estudio, pero que a día de hoy todavía podemos combinarlo para hacerlo de una recámara, 2 recámaras o 3 recámaras y hasta 4 si fuera posible. Ya está vendido casi, diría yo que el 60% aproximadamente, pero todavía hay disponibilidad de hacerle algún que otro departamento un poquito más grande. El cielo el día de hoy está estupendo. Pues yo voy a esperar un poquito a que venga Gabriel. Ya os he hablado un poquito del departamento, cómo es, su ubicación, que es lo más importante que tenemos por aquí cerca, pues sobre todo la entrada a la playa, que es lo que más se valora, las vistas al mar, y la Quinta Avenida, que es esta, y la Avenida 10, que la tenemos al ladito. En la Avenida 10 siempre podéis encontrar negocios para comer, para comprar comida, etcétera. Pues vamos a esperar a que venga Gabriel y seguimos grabando. No. Bueno, ahí está aterrizando él y compañera de trabajo, ¿no? Sí. Qué bueno. Paco, nuevamente. Bueno, ahora hablamos, te voy a poner un micrófono y hablamos. Excelente ubicación. Vamos a seguir hablando y después os pongo el vuelo del dron y también algún render. Bueno, pues el chavalote sigue volando el dron. ¿Por qué motivo? Porque quiere hacer unos vídeos en vertical. Este es el desarrollo. A ver si se ve bien en la pantalla de la televisión aquí de la laptop. Bueno, pues este es el desarrollo que vamos a tener aquí, que hace esquina. Vamos a hablar otra vez de la ubicación, Gabriel. Estamos en medio de 2 playas muy importantes de Playa del Carmen. Así es. Junto con el manglar, que nos va a dejar unas vistas siempre excelentes. Espectaculares, Paco, incluso. Bueno, el desarrollo se llama Elysium on the Fifth, porque estamos sobre la Quinta Avenida con la calle 78. Entonces, en la parte de aquí abajo, lo que es planta baja, vamos a contar con locales comerciales que dan aquí a la Quinta Avenida, justamente porque la Quinta Avenida pues sigue creciendo y no va a dejar de crecer. Exactamente. Seguramente van a poner restaurantes, cafeterías, ¿no? Para nutrir más la Quinta Avenida de estos lugarcitos tan ricos que hay por aquí. Y incluso las unidades que están en primer nivel, segundo nivel, que son las únicas que no tienen vista al mar, pero tienen vista. Ahí, por ahí ya las van a ver en las tomas de dron, tienen vista a todo el área verde, que todo esto es área protegida, entonces no nos van a tapar las vistas nunca, eso está buenísimo. El chavalote me estaba diciendo que tenemos aquí una selva bastante densa, ¿no? Sí, pues tú mismo lo ves, todo muy denso este verde que tenemos aquí, y precioso. Bueno, pues quiero especificar que la playa de la 72, la que estaba hablando antes de las mascotas, la tenemos ahí a 3 o 4 cuadras. Y la playa de la 88, que también es una blue pack muy bonita, la tenemos también a 5 cuadras, 4 cuadras andando por aquí. Y estamos en medio de esas 2 famosas playas, con una parte de la arena más bonita de Playa del Carmen, ¿eh? Sí, más caribeña la playa. Tiene bastante playa. Y hablando específicamente de la playa 72, Paco, es pet friendly.
De hecho, en las mañanas, si vamos por ahí, vamos a encontrar un montón de americanos, que los americanos les gusta mucho esta zona, caminando con sus mascotas, los llevan a la playa y los perros se divierten mucho. Sí, Como mira, ahora podemos vienen ver por ahí ahí. 2 perritos, 3 perritos Sí. paseando. No, yo desde que estaba esperándote aquí he visto que la gente disfruta, ¿eh? Hacen carrera continua, bicicleta, pasean sus perritos. Ahora porque está el ruido de la obra, pero es muy relajante escucharlos, son los pájaros. 100%. Hay demasiado. Hay por ahí, a ver si en el vuelo de dron se alcanza a ver en toda esta selva densa. Hay un par de, como 3 o 4 cenotes muy, muy bonitos, de hecho. Entonces, pues es 100% naturaleza la vista que van a tener los departamentos. Bueno, pues ahora vamos a hablar específicamente del desarrollo. Yo estaba comentando que este desarrollo se va a entregar para que no gasten un peso más. Quiere decir que se va a entregar llave en mano. Es correcto, ya equipado, amueblado, decorado. Y hablando un poquito del desarrollador, Paco, este desarrollador tiene más de 25 años de experiencia, fueron uno de los pioneros en construir en Puerto Aventuras desarrollos que están frente al mar, entonces tiene muy buena experiencia y los materiales que le va a meter al desarrollo son de la más alta calidad, desde detallitos como el simple cristal, van a tener un grosor suficientemente grueso que es antihuracanes nivel 4. Entonces, bueno. son detalles que a simple vista a lo mejor no se ven, pero que lo hacen un desarrollo de primer nivel y con las calidades más altas en los acabados. Bueno, pues son todo tipo de estudios, lo que estábamos hablando. Ya se vendieron los más pequeñitos, ahora los que quedan son de 40 y tantos metros para arriba, ¿no? Sí, tenemos unidades desde 44 metros y hasta, bueno, tenemos 2 unidades de estudio tipo penthouse de 89 metros y 107 metros que tienen un roof privado con su alberca, con vista al mar impresionante. Y sí, esos están buenísimos. Bueno, pues a partir de la primera planta, que son los primeros que van a ver la selva, las siguientes plantas ya tienen vistas al mar de todas partes, porque no hay parte trasera, no hay parte lateral da para allá, todos los balcones dan aquí, en esta esquina. Entonces los que están ahí van a tener vistas excelentes al mar también, y los que están frontales, pues también excelente vista al mar, que ahora cuando pongamos el vuelo de dron todo eso se les va a disipar. Exactamente, y bueno... Esas dudas que decía. Y como decía, a pesar de que estamos ahorita en temprana parte de la obra, ya se ha vendido muy bien el desarrollo porque pues es una ubicación fenomenal. Es que yo estoy viendo las ventas que hay, todo lo que está en rojo y amarillo ya está ocupado, ya no se puede apartar, y lo que está en blanco, que son las unidades más bajas, estas de aquí, luego en el tercer nivel ya tenemos uno, vista al mar frontal y los otros laterales, y los penthouse que estábamos hablando. Ya quedan poquitas unidades a la venta, porque sí, en total son 25 unidades. Exactamente, son pocas, entonces es un desarrollo boutique, te va a tener buena privacidad, y bueno, aquí vista frontal al mar queda la unidad 305, Paco, que está prácticamente en tercer nivel, con vista frontal al mar, ¿no? Entonces eso está padrísimo. Luego, aparte de que compras tu departamento, algo importante cuando estás en esta zona del Caribe, pues es que tengas unas amenidades excelentes para poder disfrutar de tus vistas al mar dándote un buen baño. ¿Qué vamos a tener de amenidades? En el rooftop vamos a contar con 2 piscinas, Paco, y un área de barra al centro, pues rodeado de sus camastros y todo con vista frontal al mar. Entonces todo está viendo hacia allá y pues las vistas están espectaculares porque ves, a mí incluso me gusta más que una propiedad que está frente al mar, porque aquí tienes vista a lo verde y después el mar, la inmensidad del azul. Ahí has acertado en ese comentario, muy buen comentario. Sí, porque mucha gente no solamente quiere vistas al mar, sino quiere vistas a la naturaleza verde. Entonces tener esa combinación enamora. Y dicen bien que el nuevo lujo de hoy en día es lo verde, ¿no? La naturaleza, el mar verde. Viendo, el aire puro que tenemos aquí en esta zona, sobre todo, es que aquí no hay contaminación, estamos muy a gusto. 100%. Y tener eso, levantarte por la mañana, unas vistas al mar excelentes, que te quieres ir a bañar a la playa, 5 minutos, 7 minutos andando, está maravilloso. Otra de las cosas que les quiero comentar, bueno, que tenemos unos, ¿cómo se dice? Las bodegas, ¿no? Esos son precios aparte. Sí, son precios aparte. En la planta baja, pegado a la recepción, va a haber otra entrada aparte, justamente para que no intervenga ahí con la recepción y toda esa parte donde pasan huéspedes o pasan los propietarios. Tienes otra entrada que va directamente a las bodegas, donde vas a poder guardar. ¿Y por qué pensó el dueño en las bodegas? ¿Qué suplemento le da a que compra el departamento? Mira, mayormente los propietarios que compran estas unidades vienen a usar la unidad
una determinada cantidad de días o semanas al año y ellos pueden guardar sus pertenencias en esas bodegas, ya sea desde kayak, bicicletas o incluso cosas para la misma renta vacacional que vayan a tener, repuestos de toallas, rollos de papel, platos y todo eso. Entonces tienes una bodega donde puedes guardar todo lo que vayas a reemplazar en algún momento o tus cosas personales, eso está buenísimo. Bueno, pues eso es una opción aparte de lo que es el precio del departamento. Eso hay que recordarlo así. Y no todos pueden tener bodega porque son 25 departamentos y creo que son 13 o 14 bodegas los que hay disponibles. Exactamente, Paco. Mira, nos está aterrizando el dron ahora porque vamos a hacer ahora el vídeo corto para redes sociales. Ese otro vuelo pues lo vamos a aprovechar. ¿Qué me querías comentar? Bueno, te quería más bien mostrar, por ejemplo, la tipología también. A lo único que no están incluidas las unidades, como podemos ver tiene un jacuzzi en la terraza. Ese es lo único que no está incluido dentro del precio. Que se puede... Si alguien quiere un jacuzzi en la terraza se le puede agregar, ¿no? Exactamente. Y ese sería un coste... correcto. Voy a parar un momentito. Sí, ¿va? en el primer nivel nada más. Estamos hablando ahora que habíamos parado un poquito por esa visita que hemos tenido. Le estaba preguntando aquí a Gabriel si todavía queda posibilidades de hacer alguno de 2 recámaras porque ya está tan avanzada lo que es la venta que pues ya pocas posibilidades. Como mucho una, ¿no? Queda una posibilidad de hacer un 2 o 3 recámaras en el primer nivel. Es la única posibilidad que queda. Obviamente si se vende ya una de esas unidades, pues ya no se va a poder hacer esa posibilidad. Bueno, hablando del tema de amenidades, pues aparte tenemos ascensor, tenemos recepción vigilada para que no tengan ningún problema. Y esta zona donde estáis viendo los coches aparcados es zona de no pago, que significa que tú vas a poder dejar tu coche aparcado donde quieras por la zona sin que tengas que pagar aparcamiento. Eso está buenísimo. Digo, la realidad, Paco, es que quien viene a esta zona se hospeda por aquí. Seguramente una gran posibilidad de que no rente coche, porque pues como podemos ver, pues estamos en la plena Quinta Avenida. Todo el rato que hemos estado aquí ha estado transitando gente de un lado para otro, caminando con sus mascotas, corriendo en bici. Esa es una de las cosas que creo que les va a ayudar mucho a tomar la decisión de decir, quiero información de Elysium, ¿no? 100%. Bueno, pues yo creo que os voy a dejar los renders, os voy a dejar el vuelo de dron del chavalote y ya como último, mantenimiento y precios ya desde el más económico al más caro. ¿Qué tenemos? Tenemos mantenimiento de $2.50 por metro cuadrado, que las unidades van desde 44 a 109 metros cuadrados. Y los precios que tenemos ahorita van desde los 4.4 millones de pesos hasta los 10.7 millones de pesos en el caso de los penthouses con su piscina privada, en su roof privado. Hay que recordarles que dependiendo de lo que den de enganche se le puede hacer un pequeño descuento. Exactamente, tenemos hasta el 7% de descuento dependiendo del esquema de pago. El del 7% es el más agresivo, cuando tú das un enganche mayor, ¿cuánto sería? Sobre el 80-90%. Y el resto al final de obra. Exactamente. ¿El final de obra para qué fecha lo tenemos calculado? Lo tenemos contemplado para diciembre de este año, la entrega del desarrollo, con un periodo de gracia de 3 meses. Pues ya lo sabéis, yo para mí que para primeros del año que viene lo vamos a tener ya en marcha, ya lo vamos a tener disponible para que vengáis a disfrutar. Y ahora pues les voy a poner el vuelo de dron, cualquier cosa, que nos contacten y les pasamos toda la información. Y gracias por ese vuelo. Estamos a la orden. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Nuestro experto piloto de dron, Alex, ha capturado la Riviera Maya desde el aire con tomas espectaculares. ¿Será una playa secreta, una laguna mágica o un rincón escondido? Quédate hasta el final y descúbrelo.
pausamos este video para agradecerte. Gracias a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya por compartir nuestros videos y confiar en nosotros para asesorarlos en su inversión inmobiliaria. Si estás pensando en invertir en la Riviera Maya, Paco es la persona indicada para ayudarte. Ya sea que busques una casa, departamento o estudio, él tiene una gran variedad de propiedades que se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Escanea el código QR que aparece en pantalla o llama al número de contacto. Paco te atenderá personalmente para resolver todas tus dudas y encontrar la mejor opción para ti. No dejes pasar esta oportunidad de invertir en el paraíso. Acabamos de salir del desarrollo, estamos en la avenida 10 y nos vamos oyendo, ahora sí. Estaba diciendo que ahí es donde se desviaba para la playa de la 72 y que está muy cerca del desarrollo. Pues nos vamos a desayunar el chavalote y yo. Es que tenía puesto lo del micro en la cámara y creo que lo primero que he grabado no se ha oído, creo. Así que lo he repetido por ese motivo. Y aquí tenemos lo de los pollos, por ejemplo, donde nosotros compramos los pollos, el agua alcalina. Total, que esta zona es muy tranquila y muy amena. Pues hasta dentro un rato. Delante de casa tenemos los mariachis practicando. Eso casi cada 2 días. Así se pegan varias horas. Aquí viven. Y os pongo el ruido que oímos desde la casa. Bueno, nos vamos a desayunar. Pues 19 de febrero, 1:54 de la tarde, ya hemos grabado esta mañanita el desarrollo y ahora pues salgo de casa un poquito a darme el baño del día, que lo necesito. Voy a mirar a ver si encuentro un sitio aquí en Playa Mamitar. Aquí tengo un sitio, más abajo no tengo, así que voy a aparcar aquí, justo aquí a la izquierda. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a entrar a la playa a ver qué tal está. Yo espero que muy bien. Adriana se ha animado a ver si se da un bañito. Aunque veo que hay aire, está movido el mar. Desde aquí se ve movido. Ahora, ¿hasta qué punto? No lo sé. Vamos a verlo. El chavalote se quedó en casa. Hubiera sido bueno que se hubiera quedado preparando la comida. Pero no lo va a hacer. Y al ratito ya, porque ya son cerca de las 2 de la tarde, pues al ratito, al llegar a casa, el partido del Madrid-Manchester. A ver qué pasa ahí. Si da la sorpresa al Manchester, si pasa el Madrid, que sería lo lógico, ya veremos. Y ahora, pues nada, un ratito de playa que siempre apetece y es un gusto recibir ese bañito. El ambiente de las playas, todo este tiempo que llevamos desde que inició el año, están fantásticas, está con mucho ambiente. Está bonita el agua, ¿eh? Sí, que sí. Qué bueno. Y está menos movido de lo que yo pensaba, porque yo miraba al fondo y veía el mar picadito un poco, pero aquí en la orilla está bien. Está menos movido de lo que yo pensaba. Fíjate que han puesto sombrillas y más sombrillas por aquí. Bueno, hola. Fíjate que hubo algo de oleaje porque se llevó por aquí algo de arena. Y bueno, ahora dentro del agua os vamos a hablar un ratito. Voy a hacer unas fotos, vamos a dejar las cosas por aquí. Fíjate qué bonita está el agua, chavala. Parece que elegimos este lugar. Voy a parar y seguimos grabando. Bueno, pues la última ola sí se nota, ¿eh? La última ola se nota un poquito. La vamos a pasar y vamos a disfrutar del baño. Hombre, la sensación que tienes de estar tan caliente fuera cuando te metes en el agua es un poquito fría, un poquito. Pero una vez que metes el cuerpo estás de maravilla. Y eso es lo que voy a hacer yo, meter mi cabeza adentro y a partir de ahí a sonreír.
Bueno, Adriana ya está ahí dentro, qué bueno. Y yo que lo voy a hacer en breve. Mira, mira esta horita. Sí, pero métete más para adentro. Ahí está donde rompe. Ya metí la cabeza debajo del agua. El agua está muy bonita, muy bonita. Voy a hacer unas fotos desde aquí dentro también. Ahora que, bueno, no creo que ninguna nube me evite el sol, pero nunca se sabe. Bueno, ya hice unas poquitas fotografías. Fijaros qué bonito se ve el mar. Una pasada. Adriana se pone justo donde rompe la ola, pero está bien. Y la gente pues disfrutando, ya lo veis, aquí rodeados. Y yo que nunca ganas de meter la cabeza dentro del agua. No quiero parar de meter la cabeza dentro. Bueno, el otro día, ayer precisamente, ayer cuando tengo el canal de, bueno, el grupo de Facebook, empiezo que me hablan diciendo, Paco, me están diciendo que hay muchos sargatos en la playa de la 88, de la 72, que hay muchos sargatos, y me mandan la publicación, la publican en mi grupo. Mira, hay formas de publicar las cosas. Si tú quieres publicar lo malo que está ocurriendo, pues te vas a primera hora de la mañana, cuando llega toda la noche de sargazo, por ejemplo, que llega un poquito de nada, te vas, haces fotos de la playa y dices, llega mucho sargazo, está imposible el sargazo si quieres. Y esas personas no sé qué quieren ganar con eso, porque yo veo quieren asustar a la gente a que venga, porque si no, no lo entiendo. Cuando luego a las 11 de la mañana, 12, ya no hay nada de sargazo porque le han retirado el poquito que ha llegado, el poquito. Dentro del agua prácticamente no hay nada de sargazo, pero esas publicaciones, yo creo que esas personas lo hacen para que sean virales, se publiquen, las vea mucha gente y solo piensan en su beneficio personal y no dan cuenta del daño que hacen, porque no es la verdad. La verdad es venir aquí, disfrutar la playa, ver cómo está la gente, y eso es una verdad. Y poner la hora que tomaste las fotos, el día, y no darle más bombo al tema, ¿no? Yo, por ejemplo, es lo que hago. Yo ya no pongo ningún comentario, no pongo seguidor tampoco. Yo pongo día tal, a tal hora son las fotos, ¿no? De dron o de fotos de aquí de la playa. Sí es verdad que muchas veces espero a que salga el sol, porque me gusta más ver el color bonito del agua, que ya lo sabemos todos. Si haces las fotos cuando no hay sol, pues pierden bastante, y si las haces cuando hay sol, ganan mucho. Es la única diferencia. Lo demás yo no pongo nada. Y no porque haya un poco de sargazo en esa esquina o por ahí, me voy a ir allí a hacer las fotos para ganar más gente que siga el canal. Yo eso no lo voy a hacer. Había parado un poco porque veía una gotita muy pequeña en el centro. Yo digo, a lo mejor está interfiriendo la grabación. Bueno, en pocas palabras, que tengáis cuidado con la información que os pasan por ahí ciertas personas o ciertos grupos, porque lo que quieren es crecer de gente que les siga y no dan el 100% de la verdad que tendrían que dar. No lo dan. Buscan el hecho negativo, el hecho que vende, que parece que hoy en día pues la gente sigue lo que vende, no lo que es real. Yo, si os fijáis, mis vídeos son a diario, duran más de una hora, son diferentes horas del día, no siempre estoy en la playa, solamente vengo un ratito, pero ya lo veis. Me he acercado aquí a Mamitas, que es mi playa principal, la que tengo cerca de casa, la que es mi oficina, y estáis invitados a disfrutarla. Y lo que hay es lo que grabo. Yo sé, personalmente, yo sé que cambia mucho el mar de unas horas para adelante a otras horas para atrás. Yo lo sé. Y por eso, cuando llega algo de sargazo, luego muchas veces os digo, en la misma playa, en 2 o 3 horas todo eso ha cambiado. A lo mejor no encuentras nada o encuentras mucho. Eso puede ocurrir, pero de momento cantidades grandes de sargazo no llegan. Mira, mira qué bonita. Entonces, si no está llegando eso, ¿por qué tú tienes que espantar a la gente que quiere venir a disfrutar de la Riviera Maya? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué ganan con eso? Yo puedo ganar, ¿qué puedo ganar? 500 pesos más porque me vea más gente. 1000 pesos, 2000, ¿qué más da? No se trata de eso. No se trata de ser tan egoísta con ese tema. Se trata de ser más realista, porque ya que vives aquí y que vas a compartir lo que haces a diario aquí, ni mentiras tampoco, no hay por qué contar mentiras, pero joder, no es tan difícil ver la parte buena de donde vives. Y aquí tenemos muchas cosas buenas para disfrutar.
Voy a hacer otra foto desde aquí dentro. Es que se ve tan bonito, de verdad. Está el mar precioso el día de hoy. El vuelo de dron que os he puesto anteriormente con el desarrollo, ahora no vamos a hacer un vuelo de dron porque el chavalote se ha quedado en casa. Es tan temprano que el color del agua no se ve como se ve ahora, eso también lo tenéis que saber. No es lo mismo a las 9:30 de la mañana, por ejemplo. Tenemos paquete reportaje. Y en ese paquete reportaje del día de hoy, precisamente, tenemos José Luis León, que es desde aquí, desde Playa Mamitas, que nos envían paquete reportaje nada más amanecer, 7:40 o 7:30 de la mañana. Entonces el color del agua que tenemos ahora no tiene nada que ver a las 7:30 de la mañana como es el color del agua. Ahí os voy a poner los paquetes reportajes, os dejo ese vídeo de José Luis León, que vais a entender lo que os digo. Y también os dejo otro vídeo de Ana de Guanajuato, que está en Playa de Tortugas. Está impresionante Playa de Tortugas, ¿eh? Está preciosa ahí en Cancún. Y si hay algún paquete reportaje más también os lo coloco. Y seguimos aquí en la playa y seguimos hablando un ratito. Venga, los paquetes reporteros. Cada día tiene momentos increíbles y queremos que nos muestres un pedacito de tu mundo con un paquireportaje. Graba en formato horizontal y compártenos esos instantes que para ti son parte de la rutina, pero que para alguien más pueden ser una joya. Gracias por compartir y por seguir haciendo crecer esta gran familia. Playa Mamita, miércoles 19 de febrero 2025. Hoy ya menos oleaje. Un poco de sargazo, pero la gente ya está limpiando. Hola, pues bien Paco, publicándote un paquireportaje más aquí desde Playa Tortugas. Vamos a meternos a dar un bañito. Aquí sí meto el teléfono porque pues está muy bajita el agua y pues prácticamente aquí normalmente no hay oleaje, pero ahorita sí hay un poquito. Allá al fondo, Isla Mujeres. Y aquí las gaviotitas que de pronto emprenden el vuelo ahí en las letras de Cancún. Bueno, ahora se metió el sol un poquito, pero sí, esta parte ya sabes que suele estar muy colorida. Mira, va saliendo el sol. Y en este muellecito pues hay algunos pececitos. Me pidieron un paquireportaje. Aquí me encontré a un seguidor tuyo. ¿Quiere mandar saludos? Este muellecito, Paco, está bien padre. Aquí puedes estar en esta sombrita a gusto. Y aquí pues rejuveneciendo. ¿No has metido la cabeza? Rejuveneciendo como Paco. Jóvenes no, lo que sigue. Un saludo a todos. Ana y Sergio de Guanajuato. Bye. Pausa este video. ¿Te gustaría ganar más dinero que en cualquier banco? La Riviera Maya es el destino más rentable para invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque las rentas vacacionales generan ingresos desde el día 1. Con nuestras entregas inmediatas y preventas exclusivas, puedes elegir la opción perfecta para maximizar tu inversión. En promedio, un departamento en la playa genera hasta 5 veces más ingresos que un plazo fijo en cualquier banco. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Contáctanos ahora y te mostramos las mejores opciones para tu inversión. Llama a Paco al número en pantalla. Y nada, muy agradecido a los que me mandáis los paquetes reportajes. Por ejemplo, hoy ha coincidido que son dos playas, esta y Playa de Tortugas.
otras veces de vuestra ciudad o de donde estéis, pero a mí me gusta mucho que si venís de vacaciones, como hace Ana de Guanajuato, o José Luis León, que está por aquí, que a veces vive unos meses y otros meses vuelve a su tierra, ¿no? Pues que me compartáis de vez en cuando cómo está la playa, la situación en ese momento, porque eso ayuda mucho a darnos idea de cómo está en otra zona, ¿no? Y aparte lo hace más funcional al canal. Y sois partícipes del canal también, al mismo tiempo. Qué bueno que podéis ayudar y que pueda compartirlo. Pues son muchos detalles. Entonces ayer fue un día de bronca con ese tema. Entre lo que me había pasado con Facebook, el tema que es de la fotografía esa que me habían restringido el canal. Y luego que me estén publicando, me estén diciendo, Paco, en Playa del Carmen hay muchos sargazos, no voy a ir por... Y yo diciendo, a ver, ¿no veis mis vídeos? ¿No veis el día a día? No entiendo. Lo que sí que entiendo es que nada más que veis fotos muchas veces y no veis el vídeo del día. Entonces entiendo que os confundáis. Porque si yo grabo una cosa y los demás graban otras cosas... Pero lo que yo grabo, por ejemplo, vuelos de dron, pone fecha y hora. Lo que subo de fotos, lo mismo, fecha y hora. Pues tú tienes ojos para saber, y ya conoces un poco playa. Entonces, si esto lo estáis viendo y la gente está disfrutando muchísimo, pues es la gran suerte que yo pueda subir esos vídeos y esas fotos a diario. Pues lo siguiente que me queda es un ratito más de playa, de tomar así el bañito y me voy a llenar la barriga a comer. Hoy toca pechuga de pollo a la plancha, algún huevo frito, ensalada, algo suave. Y disfrutar del partido, luego el café de la tarde. Y este ratito aquí dentro del agua, pues ya lo veis, compartiendo con todos, ¿no? Con vosotros y con los que me rodean. Le decía a Ana de Guanajuato cuando estaba en casa ahora, que me mandó para aquí reportaje de Playa de Tortugas, que está precioso el mar, ¿eh? Que decía, hoy sí me das envidia sana porque ella está disfrutando de una playa bonita, ¿no? Lo que sigue, pero sí, pues aquí tenemos por suerte también una mitad el día de hoy que está fantástica. Este color del agua está muy, muy bonito. Pues yo ya me voy a salir, este ratito me basta, un toque más de la cabeza dentro del agua. Esto me ayuda muchísimo. Y qué bueno poder estar en una playa como esta que disfrutas porque es poco a poco todo. Vas entrando, vas saliendo, hay mucha arena. Me refiero que vas entrando y saliendo poco a poco, que no te hundes enseguida, que no pillas rocas o piedras. Y te da seguridad del baño. Pues la verdad que sí, que el día de hoy está preciosa la playa. Me voy. Ha sido un viaje relámpago a la playa, pero muy fructífero, ¿eh? Muy bonito. Oye, qué buenas sillas tiene esta pareja y qué buena sombrilla. Cuando vienes a la playa y tienes una buena sombra y una buena silla, la verdad que pasa gusto también. Bueno, aquí están los de Canadá, que bueno, siempre se agarran a este lugar. Es su lugar preferido. Buenos días. Qué bien están aquí. Qué bien están con su gorrito, hablando y disfrutando. Bueno, pues ya veremos qué más grabamos luego. ¿Qué os pongo? Un poco de publicidad de rentas y seguimos grabando. Pues estamos aquí en Playa Car, en uno de los departamentos que os invito para vuestra renta vacacional o renta a largo plazo. Esto es un estudio amplio, bastante amplio, de más de 60 metros cuadrados, diría yo, casi, con todo lo que tú necesitas para tus vacaciones en uno de los lugares mejores de Playa del Carmen. ¿Es así, Alan? Sí, es así, difícil de creer que es un estudio por la amplitud que tiene
Y ahorita vamos a grabar las áreas comunes Ujú. y estamos también cerca de la playa, que es las mejores playas de Playa del Carmen. Bueno, pues te lo entregan, como lo veis, con todo lo que tú necesitas para disfrutarlo. Para disfrutarlo no, lo que sigue. Nos vamos para allá. Vamos. Es tu renta vacacional con nosotros, con Ale y conmigo aquí en Playa del Carmen. Renta vacacional no solamente, sino renta a largo plazo. ¿Que sí, Alan? Sí, claro que sí. Aparte, no se olviden de contactarnos con anticipación. Recuerden que luego hay temporadas altas donde se nos complica conseguirle la propiedad adecuada, pero también les podemos conseguir pues, la propiedad que ustedes necesitan y aparte le ofrecemos diferentes servicios. Pues hasta luego. El carro, aquí puedo dejar el carro, qué bien. Justo en esta parte, aunque va a estar un poquito raro de dejarlo aquí. Vamos a ir al gimnasio a las 5 de la tarde, 5 menos 20 son ahora. Bueno, hasta luego, Adriana. Este árbol siempre me impresiona cómo tiene ganas de vivir, ¿eh? Qué bueno. Pues ayer grabamos este desarrollo que es Duna. Tiene 6 unidades a la venta, tipo estudio. De aquí de Agama, que es del mismo constructor, nos queda una unidad allí en la 5ª o 6ª planta. Vistas hacia la calle y se ve vista al mar. Y de este otro desarrollo que se llama Sony, esta es una preventa a largo plazo. Muy buena preventa, muy buen desarrollo. Ubicación excelente, como estáis viendo, estamos ubicados al ladito de la 5ª avenida, frente al gimnasio, como veis. Una zona espectacular. Pues tenemos ahí también lo que es Playa Mamitas, aquí al ladito, andando a 5 o 7 minutos. Vamos a dar una vuelta por la 5ª avenida, como hacemos todas las tardes, antes de irme ya para casa. Y bueno, no sé qué os ha parecido el desarrollo. Para renta vacacional también os podemos apoyar ahí en Playa Car. Podéis encontrar en diferentes lugares de Playa del Carmen. Yo recomiendo mucho los que están por aquí cerca, porque lo tienes todo andando, como es la 5ª avenida, la playa, supermercados. Pero Playa Car es un residencial de lujo, un residencial también con su playa, con campo de golf. Es otro tipo de residencial, personas que les gusta pues, moverse con su coche, disfrutar de tranquilidad también por allí. Pero ahí tenemos todas las opciones que necesitéis. Y por aquí me voy a ir para el otro lado, porque por aquí están ahora con la música, no voy a poder pasar. Casa Sofía. Hasta luego. Ahí está el mesero que tanto apreciamos. Y bueno, estoy más pronto de lo que pensaba estar por aquí, porque el partido, me he ido de casa cuando iba ganando el Madrid 3-0. Ya no creo que haga ningún gol el Manchester, pues si hace 1 o 2 tampoco le sirve. Me ha decepcionado mucho el juego del Manchester, no sé, demasiado mecánico, muy previsible, no arriesgaban. Le ha hecho... El Madrid ha jugado bien y tranquilo. Se le ha sentido cómodo al Madrid el partido el día de hoy. Y el Mbappé, que metió los 3 primeros goles, no sé si van a meter alguno más. Ahí está el partido todavía, mira, lo voy a ver. Está la pantalla gigante ahí fuera, aquí donde se ponen a tomar sus cervecitas los de Canadá. Ahora mismo no veo el resultado, cómo van. Pero bueno, no sé si habrán pitado un penalti ahí o no. Lo están repitiendo. Están repitiendo a ver si pita penalti el árbitro por un empujón dentro del área. Un codazo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. De todas formas, no que pitara penalti. Y este es el ambiente de la 5ª avenida en este momento. Temperatura muy agradable. No corre aire hoy. Me gustaría que corriera un poquito de aire, pero por suerte todavía se aguanta bien este calorcito. Todavía no te suda al andar. Simplemente andando a veces sudamos aquí. En este caso estamos bien, estamos a gusto.
Bueno, y ahora que estoy pasando al lado de los mariachis, me acuerdo que todas las mañanas, bueno, 3 o 4 veces por la mañana, aquí están ellos, uno de ellos, no sé si viven ahí. Pues están practicando, están o enseñando a compañeros, están cantando las canciones para pulirlas, para mejorarlas, y se pegan 3 y 4 horas ahí, sobre todo la trompeta que se oye tanto, y también cantan, cantan a viva voz. Pero bueno, a mí me gustan, no me molesta para nada, me gusta escucharlo. Y bueno, y darle gracias. Mira, ahora están repitiendo el gol de... Están repitiendo uno de los goles de Mbappé, creo. Ahora no, van igual, 3-0. Creo que no pitaron penalti. Y por aquí hay una música que es muy conocida, voy a parar un momentito. Bueno, pues sigo grabando, estoy con la GoPro 12, no estoy usando la 13, no sé por qué, me cuesta cambiar, pero bueno. De todas formas, a lo mejor por la tarde agarro la 13 para irme acostumbrando a ella, que es lo mismo que la 12 prácticamente. Me pasa a veces hasta con la ropa, compro ropa nueva, no me la pongo, sigo usando la de siempre. Y luego de golpe un día la uso y ya no me la quito. Son manías de cuando era pequeño. Cuando era pequeño, pues no había tanta ropa como hay hoy. Y ahí aprovechábamos la de los hermanos, la del vecino, la de mi primo, la de cualquier ropa que hubiera. Se arreglaba un poquito y ya está nueva. No es como hoy en día, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la pantalla esta con publicidad. Las letras para hacerte la foto. Lo del cocobongo que lo tenéis ahí. Y está muy tranquila esta zona ahora, es raro verla tan tranquila. Muy tranquila. Pero bueno, a medida que nos fuéramos acercando a lo que es la calle Corazón hasta el Parque Fundadores, esta zona ya siempre hay mucho ambiente. Pues este es mi paseíto por la Quinta, deseando que estéis a gusto en casa, que estéis bien. Que si os podéis escapar a pasar unos días por aquí, pues que yo creo que lo vais a pasar muy bien. Que si necesitáis un apoyo tanto para las rentas como para comprar algún departamento, terreno, lo que haga falta, también estamos aquí para apoyaros. De los terrenos tengo que decir que las ventas van bastante bien. Ya son bastantes seguidores que han comprado. Y muchas gracias, muy agradecido por la confianza. Y hay muchos que me han preguntado, se le ha pasado la información y se lo están pensando. Ya sabéis de qué terrenos hablo, de Isla Diamante, allí en Cancún. Esta señora está saludando a alguien, pero no creo que sea yo. A alguien que viene por detrás, me imagino. Quizá antes de irme a Cuba vamos a grabar un recordatorio y quizá hagamos un directo. Tengo que hablar con Javier a ver si hacemos un directo para que cualquiera que tenga dudas que nos pregunte en directo. Así en el mismo directo les podemos dar todas las explicaciones que necesiten. Vamos a buscar algún sitio agradable, no sé si un big club con vistas al mar en algún sitio. Y ahí ponemos el directo. Y al mismo tiempo que estamos grabando el directo también estamos viendo el mar. Esto no sé qué para qué fecha, pero ahí está. Bueno, pues ya estamos más cerca del gimnasio con la vuelta, y estas personas que se ponen aquí a hacer su baile, lo que les voy a parar porque ya sabéis que está registrado. Me gustaría grabar un poquito más, pero el problema es la música, ya lo sabéis. Bueno, pues así paseando y hablando un rato me he activado otra vez, porque cuando por las tardes a veces me quedo como medio dormido después de la comida, el cafecito. Te pega la relajera esa, o como le podamos decir, te deja el cuerpo medio dormido.
Pues si veis que paro, ya sabéis por qué es. El sonido que nos acompaña, ¿no? Por ahí. Los tacos del barrio. Bueno. No he entrado todavía, no lo he probado, yo me imagino que lo harán bueno. Estamos en México, la cocina mexicana no, pues se la dominan, ¿no? Aquí en esta zona. Estamos en la 22 Norte, ahí te ponen los números de las calles. El gimnasio está en la 24 Norte, acordaros. Es la siguiente, van de 2 en 2 las calles y las avenidas van de 5 en 5. Voy a pasear otra vez un poquito, como 2 cuadras pasando el gimnasio para dar un poco más largo el paseo. Y ya me voy al carro, agarro la mochila y a ver si este cuerpo lo mantenemos joven más tiempo. Con ganas de hacer cosas siempre. Pues no hay otra, ¿eh? No hay otra. Gracias a esta forma de vida que estoy teniendo, creo que puedo mantener más o menos el cuerpo en buenas condiciones. No solamente el cuerpo, la mente también, muy importante. Para los que tenéis mi edad, acordaros, todos los días tenéis que trabajar un poco el estudiar y el hacer algo de ejercicio. Todos los días, de por vida, porque como le hagas caso a tu cerebro, te va a decir que te quedes tumbado, que te duele aquí, que te duele allá, y no hacer nada, y eso es peor. Luego cuesta mucho iniciarse otra vez cuando los músculos no responden. Ya terminó el partido, están ahora abrazándose ahí. Ya están contentos. Pasaron su eliminatoria. Bueno, pues tenemos 3 equipos que siguen en la Champions. De momento hay 2 eliminados de Italia y eso significa que España, en la próxima Champions, creo que tiene derecho a poner 5 equipos. 5 equipos en la Champions. Ahora tenía 4 equipos cuando se inicia y creo que le va a dar una plaza más, y eso es bueno para el fútbol español. Así les da más emoción aparte de ser el Atlético Madrid, Madrid y Barcelona. Pues ahí están luchando el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, el Villarreal y algún otro por ahí, a ver si agarran una de esas plazas. Y para esos equipos es muy importante porque se gana mucho dinero sus equipos en la Champions. Les salva un poquito. Bueno, pues yo creo que aquí ya me voy a dar la vuelta. Si tuviéramos que bajar a Mamitas, esta es la calle donde tú ves RIF 28, que significa que esta es la calle 28. Aquí llegáis a esa pared, a la derecha luego. Es muy fácil. Y estáis al lado de Mamitas, 300 metros. Por eso estos departamentos que tenemos por aquí, por esta zona, casi siempre están pues rentados. Hay que llamar con tiempo, no llaméis a última hora. El otro día me llamó una persona para el mismo día rentar y a veces les puedes hacer el favor, pero no les vas a ubicar en la mejor ubicación porque ya está rentada. Y eso es lo que ganan hacerlo con más tiempo. Y también la empresa con la que nos movemos nosotros es una empresa de confianza, la hemos montado nosotros mismos. Ahí vais a recibir todo lo que necesitéis para estar tranquilos. Bueno, pues nos vamos de vuelta para el carro y nos seguimos a hacer deporte. Ahora están dando, en la televisión están dando pues las repeticiones de otros partidos, de cómo han quedado en otros partidos. Hasta luego. Pues os recomiendo Casa Sofía siempre, ya lo sabéis. Y ya casi terminando el día, luego voy a hacer unas cosas que necesito hacer. Mañana nos vamos a Tulum, espero estar en Tulum solamente por la mañana un rato y luego nos volvemos. Quizá nos paremos en Puerto Aventuras, quizá a comer.
Ya veremos si ocurre así. Portaventura me encanta también. Y bueno, pues agarro la maleta y para adentro. Fíjate cómo está el árbol de frondoso ya. Este que tuvieron que cortar porque se cayó. Que lo vivimos casi en directo. Ya veremos, porque como siga creciendo va a quitar la calle. Pues las 5 en punto, todavía no han empezado. Allí en el rinconcito está Adriana. Pues son las 6 de la tarde, ya salimos del gimnasio, se me olvidó grabar un poquito, pero bueno. Aquí vamos por las Constituyentes, camino de... Voy a ir a un taller a mirar una cosa. No voy para casa ahora mismo. Por aquí pasamos hace un rato, por esta zona. Si hay algo más que grabar, muy bien, si no, pues hasta mañana. Ya vamos despidiendo el día de hoy. Bueno, pues chistoso las nubes el día de hoy, ¿a que sí? Ya estamos con el atardecer, nos vamos para casita. Mirando el cielo, la verdad, el día de hoy. Hasta mañana.